Pero Estoy en comunicación con el senador leal al movimiento del socialismo, el doctor William Torres, que es un magistrado, ex magistrado experimentado, un académico. Doctor, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muy amable. Juan, muy buenos días. El agradecido soy yo y bueno, a sus órdenes. ¿Ah? ¿Cómo se entiende el ataque del gobierno al movimiento al socialismo y al presidente Evo Morales, ya que los que están gobernando llegaron gracias al apoyo del presidente Morales? Juan, creo que hay una suerte de error por parte del gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Un presidente que de no haber sido Evo Morales y de no haber sido el movimiento al socialismo, seguramente nunca habría alcanzado a ser presidente. Recordemos que a él nadie lo conocía porque era un importante, diríamos, tecnócrata del gobierno de Evo Morales, líder del MAS, pero más allá de aquello, perdón, pero más allá de aquello nadie lo conocía a Luis Arce Catacora, de modo que probablemente la decisión del MAS y de su líder Evo Morales eh, ha permitido que se opte por una candidatura que fue la de Luis Arce Catacora cuando habían otros militantes Doctor, con lo que usted mayor. dice no es peyorativo, que nadie lo conocía, porque hoy seguramente si uno le pregunta a cualquier boliviano quién es el actual ministro de Economía, tampoco lo saben. La gente sabe quién es el presidente y los ministros poco y nada se saben. Es una descripción Claro, no, real no. la que usted hace. Juan, cuando digo que nadie lo conoce, además estoy aclarando que se trataba de un connotado tecnócrata en materia económica, pero políticamente nada conocido. Entonces no hay ningún tratamiento peyorativo, sino estoy haciendo un recuento de la historia con los términos que corresponden. Ahora, como decía usted, Juan, cierto, ahora quién sabe quién es el ministro de Economía y Finanzas Públicas, nadie sabe quién Y es es el señor Marcelo Marcelo Montenegro. ¿Sí? Montenegro. Entonces, se trata de eso, pero creo que en la vida, yo particularmente entiendo, siempre hay que ser agradecido y uno no puede dejar de lado ese valor principal, ese valor esencial que es la lealtad. mmm, a quienes a uno le tienden la mano. Y en este caso creo que a Luis Arce Catacora lo que le falta y le faltó precisamente aquello, lealtad y gratitud con quienes le dieron una mano, en este caso con Evo Morales. ¿Quién puede discutir el liderazgo dentro del movimiento al socialismo de Evo Morales? Absolutamente nadie. ¿Quién puede discutir el liderazgo de Evo Morales, inclusive en el contexto internacional? Nadie. Pero claro, alguien dice coloquialmente las mieles del poder son demasiado dulces y pareciera que eso le llegó al presidente Arce Catacora y olvidó del pasado, olvidó de aquel compañero que permitió que él sea el candidato y luego presidente. En este caso me refiero a Luis Arce Catacora. Doctor, ¿qué nos puede decir de las elecciones judiciales que le están empantanando desde el gobierno? Hay una propuesta muy interesante que es la de la bancada Creemos, que haya una comisión técnica y meritocracia, algo que pueda mejorar los perfiles de los candidatos. ¿Qué opina de esta iniciativa de esta bancada de oposición y por qué el gobierno quiere retardar la elección? Primero, hay que dejar en claro que el artículo 183 de la Constitución Política del Estado establece con claridad que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura son elegidos de manera democrática, es decir, por el voto del ciudadano. Mientras eso exista, no hay ninguna posibilidad de que se pueda optar solo la vía meritocrática. De modo que la comunidad ciudadana o la oposición hace una pésima lectura
de la Constitución y está planteando algo que está al margen de la Constitución. Disculpe, doctor, ¿y cómo se mejoran los perfiles de los candidatos para que haya gente académica y capacitada para el manejo de la administración de justicia? En cualquier institución la meritocracia es importante. No cabe duda, no cabe duda, Juan. La preselección de candidatos debe ser precisamente la encargada, este proceso de preselección debe ser la que se encargue de elegir los mejores perfiles en términos de integridad ética y moral, pero también los mejores perfiles en términos de calificación académica, porque hay que entender, para ser un buen magistrado no es suficiente ser un buen académico o un buen intelectual. Para ser magistrado, además, tiene que reunir la condición de integridad, es decir, en términos éticos, pero también morales. De nada nos serviría tener como magistrado a un excelente profesional en abogacía, pero un pésimo ciudadano, carente de ética, un pésimo padre de familia, porque no olvide que en manos de estas autoridades se deposita no solo la libertad y el patrimonio, sino más allá de eso, inclusive la unidad familiar. Son ellos los que determinan varias cosas. Determinan el patrimonio, determinan la libertad, y eso ciertamente hace de que necesitemos de autoridades con alta calificación ética, moral, profesional, en suma, una autoridad con calificación importante en términos de integridad. Usted que es un intelectual, un estudioso de nuestra región, hay un tema que preocupa, que quizás las autoridades bolivianas, tanto oficialistas como oposición, no miden la magnitud del mismo. Países que eran muy tranquilos hace algunos años, como Perú y Ecuador, tienen en su territorio bandas criminales extranjeras que se dedican al narcotráfico, sicariato, extorsiones. ¿Cómo se puede evitar que esta criminalidad organizada extranjera penetre en Bolivia? Porque una vez instalados en territorio nacional es muy difícil erradicarlas. Recordemos que hace poco bandas de sicarios extranjeros mataron al candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. ¿Cómo se puede desde la política prevenir antes que lamentar que esto ocurra? Juan, y creo que lo que hay que hacer es hacer algunos ajustes en lo que concierne a la policía. La policía es la encargada de garantizarnos a todos los bolivianos seguridad. Si la policía, y en este último tiempo la policía ha sido altamente cuestionada, no solamente por términos de corrupción, sino por efectividad. Y en Bolivia siempre tuvimos una policía muy buena, muy efectiva, pero quiero decir que en este último tiempo han habido denuncias severas en contra de la policía por niveles de corrupción escandalosos. ¿Eso significa qué? Significa que debemos hacer un replanteo, una reingeniería de lo que es la policía y la estructura policial. Pero además, por otro lado, esto tiene que acompañarse, sin duda alguna, de normativa, de marcos normativos que acompañen aquello. Lógicamente, esto pasa por voluntad y decisión política, por un lado de actores políticos y por el otro lado, creo que debe ser la misma policía la que plantee la necesidad de un trabajo de moralización, de un trabajo de lucha contra la corrupción al interior de su institución, y esto, reitero, debe ir acompañado de un buen marco normativo. En este momento entiendo que no existe, por ejemplo, una ley que regule el trabajo de inteligencia. Por eso es que no tenemos unos resultados o resultados demasiado óptimos, y entonces los pocos que hay no están siendo acompañados por acciones concretas y correctas de parte de la policía. Creo que lo apuntado y lo ocurrido en Perú y en Ecuador en este último tiempo ciertamente deben permitirnos reflexionar de una manera mucho más profunda y plantearnos a los bolivianos, porque no serán otras
personas de otras nacionalidades o extranjeros quienes a título de cooperación internacional vengan a darnos recetas. Debemos ser los mismos bolivianos los que reflexionemos y nos planteemos propuestas para mejorar, corregir y dotarnos de mecanismos de seguridad adecuados, dotarnos de una policía no solamente dotada de buenos medios, sino además preparada técnicamente, pero con alto grado de sensibilidad social y por sobre todo con un concepto claro de transparencia, con un concepto claro de honestidad y de lucha contra la corrupción.